Me parece que no tienen audio. Buenas tardes, ¿podrían checar lo del audio del compareciente, de favor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Damos la bienvenida al ciudadano Reyes Hidalgo Cristian Antonio Alejandro. Esta presidencia le recuerda que la finalidad de esta comparecencia es que usted exponga sus conocimientos en materia de derechos humanos. Por tal motivo y en apego al acuerdo aprobado, tendrá hasta 10 minutos para exponer y dar respuesta a las preguntas que le serán formuladas por las diputadas y el diputado de la Comisión de Derechos Humanos. Tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, diputadas y diputado. Quienes conforman parte de esta comisión, les saludo con respeto. A pesar de haber sido seleccionada hace unas semanas para formar parte del Consejo Consultivo, celebro con entusiasmo la repetición del proceso para nombrar a las y los integrantes del mismo. Sin lugar a dudas, fue un acierto transparentar y rectificar, más cuando se trata en temas de paridad y equidad. Por tanto, creo firmemente en que hacer las cosas de manera correcta da certeza y legitimidad a quienes formaban parte de esta importante tarea. Semanas atrás, en mi comparecencia, hablé sobre mi formación, psicólogo orientado a la psicología social, forense y jurídica, criminólogo enfocado al análisis de temas de crímenes de Estado, desaparición forzada y trata de todas sus formas u otros delitos de lesa humanidad, pero también en análisis de las relaciones de poder y criminología mediática. Como lo señalé anteriormente, mi primer acercamiento fue a través de la fotografía, montando y siendo invitado a formar parte de exposiciones itinerantes, y en ese sentido recibí una mención por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas en 2011 con la exposición fotográfica Miseria y Violencia en México. Tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología, un doctorado trunco en Derecho y actualmente estoy estudiando mi doctorado en Administración Pública, donde precisamente mi tema de investigación doctoral versa sobre el análisis de alerta de género en el Estado de Puebla. En suma, tengo diplomados, uno de ellos en el área de derechos humanos y casi un centenar de cursos en áreas similares. También mantengo actualización, soy y seré un estudiante hasta el último día de mi existencia. Desde hace aproximadamente 10 años he sido docente en al menos 10 universidades, tanto en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, así como en Puebla, como por ejemplo trabajé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en concreto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la carrera de Criminología, y he participado como ponente y tallerista organizador en al menos 60 eventos nacionales e internacionales. Mi actividad social en defensa de los derechos humanos no es nueva, pues llevo al menos 11 años trabajando en este talante, he participado en diversos movimientos y colectivos, además en brigadas de atención a las comunidades en pueblos originarios de Puebla y el Estado de México, esto en los últimos 8 años. Fui secretario de Derechos Humanos, electo cuando tuve militancia en el Movimiento Regeneración Nacional 2011 y 2014, el primer secretario en Puebla. En la administración pública he sido servidor en diferentes cargos, siempre desempeñándome con honorabilidad, ética y entrega, tal y como lo hice en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la primera unidad de análisis y contexto del país, donde examinábamos y emitíamos recomendaciones a las actuaciones de las fiscalías regionales y ministerios públicos en torno a los delitos vinculados a la violencia de género y a las graves violaciones a derechos humanos contra víctimas y ofendidas. Actualmente me desempeño como servidor público municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Se ha dicho que quienes formemos parte de este consejo consultivo debemos ser expertos y no aficionados. En parte hay una razón. Sin embargo, quisiera comentar que dicho encargo no está motivado por una afición, sino por la convicción y el compromiso que he mantenido en torno a la defensa de los derechos humanos, y que más allá que se tenga que ser experto jurídico de gabinete y conveniencia, en realidad lo que se requiere es ser congruente y coherente en la función que se desempeña. No únicamente actuar como el instrumento del poder en turno, como aquellos que bajo un cargo han aprobado iniciativas contrarias al colectivo y que han ido en detrimento de los intereses nacionales y locales. Hay otros grandes expertos, forenses, jurídicos en temas de derechos humanos, que en el pasado han sido cómplices de las peores prácticas. Desviaron su mirada a conveniencia, como lo dije hace unas semanas en el caso Chalchihuapan y sus piedras de grueso calibre. Por fortuna, hoy veo que se reabre el caso y en el camino se encontrarán con que los grandes expertos limitaron a los deudos y a la sociedad y fueron parte de la violencia institucionalizada. Siempre quedarán con la mancha de ser parte de la violación a los derechos humanos, de tal forma que la expertise y la fama académica son nada cuando se hacen para cobijar a los poderosos y a los abusivos. Otro caso sumamente importante por nombrar es el procedimiento en torno al feminicidio de Mara Castilla en 2017, a quien desde el inicio se le revictimizó y todo el proceso tuvo opacidad de encubrimiento como parte de la incapacidad para procurar impartir justicia en el Estado.
o la fabricación de delitos en contra de activistas o personas que no se alineaban a los mandatos autoritarios. Por citar un ejemplo, en 2015, la persecución, criminalización, tortura psicológica y acoso por los que años fueron objeto los compañeros del Bloque Revolucionario Estudiantil y Popular, BREP, o la gravedad de hechos cometidos contra estudiantes de la UAP por la convocatoria Operación 5 de Mayo, que fueron víctimas de desaparición forzada, tortura física, sexual y psicológica, como consecuencia del actuar megalómano de los conductores del Estado. Ese hubiese sido quizá un buen momento para que el Consejo Universitario de la UAP defendiera la autonomía y a sus propios estudiantes. O en 2015, la persecución y el encarcelamiento de activistas en Cholula por proteger el patrimonio cultural y natural, o la añeja persecución contra grupos de la Unión Campesina Independiente en Huitzilán de Cerdán, un largo etcétera de cientos de asuntos que han quedado como cicatriz en la memoria histórica y colectiva. En el pasado, la Comisión de Derechos Humanos fue servil, pero también el Congreso del Estado estuvo capturado y constituido para dañar a la población, pues se creaban iniciativas reaccionarias basadas en un populismo punitivo. ¿Recuerdan la ley Bala? Aún en esta legislatura continúan algunos representantes de la tendencia antiderechos. Aquí, fuera de este Congreso, protestamos varias veces. Una de las que jamás se me olvidará es cuando aprobaron en los estados la contrarreforma energética que emana de la corrupción de Odebrecht. Estuvimos rodeados y hostigados por granaderos y muchos diputados y diputadas corrían por los techos de los edificios contiguos para no perder el bono producto de la corrupción. Es un orgullo para mí estar aquí, pero no para la defensa de lo indefendible, y sobre todo poder decirlo sin que tenga una bota sobre mi cabeza o sea hostigado telefónicamente como me ocurrió, o amenazado en perder mi fuente de empleos. Para los detractores del pasado y de su pasado, pues les digo que el pasado sí importa, pues sigue habiendo saldos. Cientos de presos políticos, personas desaparecidas, torturadas, desplazadas, mujeres criminalizadas por su derecho a decidir, migrantes invisibilizados y vejados durante su paso por México y por Puebla, proyectos de muerte que crean un efecto de ecocidio y etnocidio en nombre del progreso, y muchos otros temas de suma relevancia que aún no han encontrado resolución. El presente también interesa y por tanto no se debe de dejar de señalar y enmarcar las anomalías y las violaciones que siguen ocurriendo y buscar mecanismos para resolver lo que se presente. Tengo la parte académica, conozco y he sido parte de la administración pública, pero también durante muchos años he sido activista y parte de la lucha social. Soy firme de convicciones y sobre todo una persona comprometida con los valores sociales y el ímpetu de cambio. Ojalá la legalización del aborto se haga ya. Muchas gracias por su participación. Vamos en estos momentos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Procedo a sacar de la urna las preguntas correspondientes. Le comento, en estos momentos voy a dar lectura a las preguntas y tiene hasta 1 minuto para contestar cada una de ellas. La primera es la siguiente. ¿Cuáles son los principales ordenamientos jurídicos en los que la Comisión de Derechos Humanos puede fundamentar su actuar? Adelante. Bueno, existen principios en derechos humanos, ¿no? Pero nosotros tenemos como instrumentos guía, son los tratados internacionales y la propia Constitución. Hasta ahí. Muchas gracias. La segunda, ¿qué es la Carta Internacional de Derechos Humanos? Bueno, es un consenso de naciones en que los diferentes países reafirman su compromiso para la protección de los derechos humanos y la firman los estados. Muchas gracias. La última es, basado en su experiencia en materia de derechos humanos, ¿qué aspectos serían los primeros que mejoraría si fuera parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla? Adelante. Pues existen diferentes cosas. Yo creo que sí debe haber una separación, como lo comento, muy precisa entre el poder en turno
y lo que la comisión tenga para poder visibilizar y atender las graves violaciones a derechos humanos. Esto sigue existiendo, de tal forma que nosotros como miembros del Consejo Consultivo necesitamos marcar la pauta para hacer visible qué cosas ocurren en el Estado, en los municipios, y qué cosas se tienen que atender, y sobre todo también qué cosas se han dejado. Como mencionaba anteriormente, existen todavía en Puebla, y no sé, por múltiples razones, personas que han sido procesadas por ejercer un derecho de libertad de expresión, o esta cuestión también de la libertad sobre la sexualidad y la maternidad. Entonces, hay muchos temas, y yo creo que es importante revisarlos, inclusive hacer una semaforización de los problemas más importantes, más trascendentes o añejos, y atenderlos de una forma mucho más precisa, y dejar o desplegarse o desligarse de los mandatos de una autoridad que no sea precisamente la comisión, sino que exista una autonomía. Muchísimas gracias. Con esto concluye su comparecencia. Las integrantes y el integrante de la Comisión de Derechos Humanos agradecemos su participación y en breve nos estaremos comunicando con usted. Muchísimas gracias, bienvenido y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y más bien al diputado y a las diputadas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar y le pido al área de servicios legislativos ingrese a la sala de comparecencias a la ciudadana Sánchez Ortiz Merced, por favor. Muy buenas tardes, bienvenida. Damos la bienvenida a la ciudadana Sánchez Ortiz Merced. Esta presidencia le recuerda que la finalidad de esta comparecencia es que usted exponga sus conocimientos en materia de derechos humanos. Por tal motivo y en apego al acuerdo aprobado, tendrá hasta 10 minutos para exponer y dar respuesta a las preguntas que le serán formuladas por las diputadas y el diputado de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida, buenas tardes, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes a todas las diputadas y diputados. Bueno, inicio agradeciendo a los miembros del Comité de Derechos Humanos por esta oportunidad de acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones de manera organizada y responsable.
En este caso, me gustaría expresar que soy una ciudadana poblana y que desde temprana edad comprendí la importancia de la vinculación de los derechos humanos hacia la prevención. En este caso, mi formación me ha enseñado de alguna manera que la seguridad es importante, desde la simple cosmovisión de identificar que la seguridad es estar libre de necesidad. En este caso, comprendo que la prevención primaria y secundaria indudablemente tendrán que estar apegadas a cada normativa, tanto mundial, nacional y local. Y un mecanismo, bien una guía, una forma de hacer esto posible es a través de los derechos humanos. Además de esto, los derechos humanos son la antesala para que todo ciudadano, ciudadana pueda encontrar la justicia en esta sociedad. Como punto álgido en mi decisión de enfocarme a los derechos humanos,